Nuestra actual democracia es muy joven, pues tiene apenas 32 años. Pero en estas 3 décadas hemos aprendido que la democracia, además de un régimen político, es una forma de vida que permite nuestro mayor desarrollo como ciudadanos, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo con nuestras obligaciones. Entre esos derechos y obligaciones en democracia está el de elegir periódicamente a nuestros gobernantes por medio del voto ciudadano. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1, establece la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Representativa significa que el pueblo argentino, titular de la soberanía nacional, lo delega en representantes que ejercen el poder político. Esta delegación del poder soberano del pueblo en los representantes o gobernantes es lo que realizamos en las elecciones, también llamadas comicios. A pesar de que, como mencionamos, nuestra actual democracia argentina es joven, el sistema democrático, el voto y los comicios tienen una larga historia. La democracia, cuyo significado es el gobierno del pueblo, tiene su origen en la antigua Grecia, precisamente en la Atenas del siglo V a.C., con las reformas del legislador Clístenes. Clístenes estableció como principio básico la isonomía o igualdad de los ciudadanos ante la ley, es decir, que para participar en la política de Atenas no era necesario tener riqueza personal o pertenecer a las familias nobles. De esta forma, para elegir a los gobernantes, se tenía en cuenta la división de la ciudadanía en demos o barrios de la polis o ciudad. Vale aclarar que la democracia ateniense era muy limitada, ya que se consideraba ciudadano solamente a los varones nacidos en la polis o hijos de padres atenienses, que era una minoría, quedando excluido de la ciudadanía los extranjeros, las mujeres y los esclavos, es decir, la mayoría de la población. La Iglesia o Asamblea de Ciudadanos era el organismo encargado de elegir a los gobernantes y magistrados por medio del voto directo. ¿Cómo era esto? Se proponía el nombre del candidato, se discutían sus cualidades y finalmente los asistentes elevaban sus manos en señal de aprobación. En el caso de que algún político muy poderoso amenazara en convertirse en tirano y usurpara el poder, se establecía el sistema del ostracismo, por el cual los ciudadanos podían decidir la expatriación de una persona escribiendo su nombre en una óstraca o trozo de cerámica rota. La asamblea contaba los votos y el elegido era desterrado por un periodo de 10 años. Las decisiones importantes se manifestaban por medio del voto. Votar era el acto de elegir, de comprometerse con una propuesta y expresarla públicamente en un voto. Justamente, la idea de comprometerse, hacer una promesa, es el origen del vocablo latino votum, íntimamente relacionado con la religión. En efecto, voto era lo que el creyente había prometido a los dioses. Por ello, devoto o devota era la persona religiosa. De la misma forma, las parejas que se casan hacen votos matrimoniales y celebran su unión en una ceremonia llamada boda, palabra que es una variación del término latino votum. Sufragio es otro término que utilizamos como sinónimo de votación. Su origen también está en el latín, el idioma hablado por los antiguos romanos, y proviene de las palabras sub, que significa por debajo, y fragare, que equivale a quebrar, romper, y que se traduce como apoyo o sostén, porque el sufragista apoya o sostiene una propuesta política. También se relacionaba con la costumbre romana, aprendida de los griegos, de utilizar fragmentos de cerámica rota para expresar en ellos su decisión política. Por su parte, comicio es otra palabra latina, que significa ir juntos. Desde los primeros tiempos de la fundación de Roma, allá por el siglo VIII a.C., se crearon las primeras instituciones políticas romanas, como el Senado, que era dominio exclusivo de las familias patricias, y los comicios, los cuales eran asambleas de los ciudadanos romanos donde se aplicaba la democracia, es decir, el derecho a elegir por medio del voto, el cual, sin embargo, no era individual sino colectivo, o sea, el voto representaba a cada categoría social. Así funcionaron los comicios curiados, por tribus y centuriados, que respondían a una distribución de los ciudadanos según categorías sociales en curias, regionales por tribus o militares por centurias. Durante muchos siglos después de los griegos y romanos, la democracia fue reemplazada por el poder político absoluto que ejercieron reyes y nobles. Recién, en los siglos XVIII y XIX,
La Ilustración primero y las revoluciones burguesas después lograron imponer nuevas ideas acerca de la soberanía popular, el contrato social y la democracia expresada en monarquías parlamentarias y regímenes republicanos. De esta manera, la aparición de distintos gobiernos parlamentarios y presidencialistas impuso la necesidad de organizar sistemas electorales para regular las elecciones de los representantes. En un principio, estos sistemas eran muy restringidos, diseñados para que la representación electoral estuviera limitada a las oligarquías dominantes. Más tarde, con el desarrollo del capitalismo y las demandas sociales de los sectores asalariados, los derechos ciudadanos se fueron ampliando hasta el reconocimiento del voto universal, incluido el voto femenino. Entre los sistemas restringidos que existieron, podemos mencionar el voto censitario, que se limitaba a aquellos ciudadanos que cumplían ciertos requisitos, como por ejemplo un buen nivel de instrucción, poseer propiedades y altos ingresos, al voto calificado, que reconocían solamente a aquellos que saben leer y escribir el derecho a sufragar. También en algunos países como los Estados Unidos, el color de la piel era un impedimento para poder votar. Por último, durante mucho tiempo se mantuvo el voto masculino, porque las mujeres eran excluidas de la ciudadanía. Si bien podemos decir que la Revolución de Mayo de 1810 fue el resultado de la voluntad del pueblo de ser libres y que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo la mayoría criolla votó por la destitución del virrey español, todavía no existían las condiciones políticas para hablar de democracia. Históricamente, la primera ley electoral reconocida en lo que hoy es el territorio argentino fue sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, a instancia de un ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Esta ley establecía el sufragio universal, masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia, pero los cargos electivos se reservaban exclusivamente a la clase propietaria. A pesar de su progresismo, esta ley tuvo una aplicación reducida y su alcance no fue más allá de los límites de la ciudad de Buenos Aires, ya que la población de campaña ni siquiera era considerada en los comicios. Así, en las primeras elecciones efectuadas con esta ley, sobre una población aproximada de 60.000 personas, apenas 300 emitieron su voto. Casi sin variante, este sistema siguió vigente en las décadas posteriores. Tras la caída de Rosas, la Constitución Nacional sancionada en Santa Fe en mayo de 1853 no hizo referencias al sistema electoral, por lo que el Congreso puso entonces en funcionamiento la Ley 140 de 1857, que establecía dos hechos sustanciales. El voto era universal para todos los varones mayores y se emitía a viva voz. Por otra parte, dividía a todo el país en 15 distritos electorales en los que se votaba por una lista completa, es decir, que contenía los candidatos para todos los cargos, porque la lista más votada obtenía todas las bancas o cargos en disputa y la oposición quedaba sin representación política. La emisión del voto público en viva voz, también llamado como voto cantado, generaba muchos inconvenientes al votante, que iba desde amenazas de perder su empleo hasta agresiones físicas e incluso la muerte si su voto no coincidía con el del caudillo que dominaba su circuito electoral. El fraude más escandaloso se había convertido en práctica habitual por esos años y en otros recursos para triunfar. Los gobernantes de turno hicieron valer las libretas de las personas fallecidas, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. El fraude electoral institucionalizado, amparado en aquel principio de Juan Bautista Alberdi, de que en la república posible, donde abundaban las grandes masas ignorantes, las élites educadas debían gobernar un país en formación, presidió cada una de las elecciones nacionales, provinciales y locales desde 1857 hasta 1912. La existencia de gran número de inmigrantes europeos llegados a la segunda mitad del siglo XIX justificaba en parte la preocupación de las élites criollas por concentrar en manos argentinas el poder político, haciendo el uso del fraude. Pero hacia fines de siglo, la irrupción de una clase media y asalariada formada por nuevas generaciones de argentinos, hijos de inmigrantes, representados por partidos políticos como la Unión Cívica Radical de Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen,
el Partido Socialista de Juan B. Justo o el Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre, que presionaban para alcanzar la participación política y el fin del fraude electoral, les hizo comprender que era necesaria la ampliación del sistema electoral, el que, si se hacía adecuadamente, podía garantizar la conservación de su poder, dándole la legitimidad y la legalidad que le faltaba. De esta forma, del viejo tronco de la República Conservadora, sostenido a rajatabla por el general Julio Argentino Roca y los hombres de la generación del 80, se desprendió una rama renovadora representada por el presidente Roque Sáenz Peña, quien, venciendo importantes resistencias, logró la sanción por el Congreso de la Ley 8.871 del 10 de febrero de 1912, más adelante conocida como la Ley Sáenz Peña, que establecía el voto secreto, universal y obligatorio para los varones mayores de 18 años y el sistema de la lista incompleta para garantizar la existencia de minorías junto a la mayoría parlamentaria. El fin del fraude electoral significó un notable avance hacia la democratización al posibilitar la libre expresión y competencia de todas las fuerzas políticas argentinas. Las primeras elecciones libres efectuadas en el mismo año, 1912, dieron el triunfo a los socialistas en Buenos Aires y a los radicales en Entre Ríos y Santa Fe. En octubre de 1916, la fórmula radical, integrada por Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna, triunfaba a nivel nacional y por primera vez llegaba a la Casa Rosada un presidente electo en comicios libres y sin fraude de toda la historia argentina. El golpe cívico-militar del 6 de septiembre de 1930, encabezado por el dictador José Félix Uriburu, vino a interrumpir violentamente el proceso democrático argentino y reinstaló el fraude electoral que se generalizó durante los gobiernos de Agustín Justo, Roberto Marcelino Ortiz y Ramón Castillo en la llamada década infame. El viejo fraude electoral, conocido en esa época como fraude patriótico, porque impedía el retorno de los radicales derrocados, alcanzó su máxima expresión en marzo de 1936 con la elección del conservador Manuel Fresco como gobernador de la provincia de Buenos Aires, calificada por el embajador de Estados Unidos como la más burlesca y fraudulenta contienda electoral jamás realizada en la Argentina. Porque a las clásicas amenazas a los votantes opositores se sumaron entonces el secuestro de las libretas de enrolamiento, la falsificación de las actas de votación y el cambio de urnas. En junio de 1943, otro golpe de Estado terminó con la fraudulenta década infame, pero instaló una dictadura autoritaria. Sin embargo, de ese gobierno militar surgirá el peronismo, un movimiento político de fuerte contenido social, democrático y popular, gestado y organizado por el coronel Juan Domingo Perón, quien luego del 17 de octubre de 1945 se transforma en el candidato de la expresión política argentina con mayor adhesión popular. En una de las elecciones libres de todo fraude en la historia argentina, Perón llega a su primera presidencia en febrero de 1946 con el 54% de los votos conseguidos en base a una campaña electoral respaldada en las importantes políticas obreras y en los derechos sociales otorgados en las clases más humildes. En septiembre de 1947 tiene lugar la promulgación de la Ley 13.010 del voto femenino, un acontecimiento que reafirma la intención del peronismo de ampliar la democratización política y social en la Argentina, la cual es refrendada con la sanción de la Constitución Peronista de 1949, que reafirmaba los derechos sociales, el control del Estado sobre los recursos estratégicos y servicios esenciales y permite la reelección inmediata del presidente. El golpe cívico-militar de 1955, que derrocó a Perón en su segunda presidencia, supuso un duro retroceso en el proceso democratizador argentino, ya que decretó la proscripción del peronismo y persiguió con saña a los seguidores del régimen depuesto. El antiperonismo en el poder tuvo una continuidad en los débiles gobiernos de Arturo Frondizi y de Arturo Illia, quienes, pese a sus esfuerzos por encauzar al pueblo peronista en una democracia formalista, fracasaron al no contar con la legitimidad que la proscripción del partido mayoritario les negaba. Una nueva dictadura militar autoritaria que derrocó el presidente Illia en el 1966 se adueña del poder con el nombre de la Revolución Argentina.
y tras fracasar también en su intento de disciplinar a la sociedad con el uso de la fuerza, reconoció en 1973 la necesidad de levantar la proscripción y permitir la participación del peronismo nuevamente en elecciones democráticas. El retorno a las prácticas electorales sin restricciones en 1973 supuso para muchos el cumplimiento de un deseo largamente anhelado, es decir, el restablecimiento de la democracia plena, pero los conflictos sociales sin resolver, los graves problemas económicos y la despiadada lucha interna del peronismo llevaron rápidamente el fracaso de los gobiernos de Héctor José Cámpora a la tercera presidencia de Perón y a la continuidad de María Estela Martínez de Perón. La desazón, la frustración, el descrédito político en general fueron el legado del retorno peronista entre 1973 y 1976. El último golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 vino a sellar el caos político reflejado en la falta de reacción social ante el derrocamiento de Isabel Perón. De ahí en más, por 7 años, desaparecieron, junto con 30.000 víctimas del terrorismo de Estado, las palabras democracia, elecciones libres, derechos humanos y voto popular de la República Argentina. Pasados estos 32 años, es necesario comprender y valorar la importancia de haber recuperado las prácticas democráticas como parte fundamental de nuestro derecho ciudadano, los cuales nos van afirmando como sociedad libre y soberana, capaz de ejercer la voluntad de elegir a nuestros gobernantes e ir construyendo a lo largo del tiempo nuestro propio camino como pueblo y país.